La opinión tiene su espacio en Diálogo Alternativo. Estamos ya en nuestro último segmento por hoy, donde nos hemos fajado solos, bueno, en la compañía de Jorge, que nos está acompañando aquí en los controles, porque le repetimos, no pudimos comunicarnos vía telefónica con Aldemaro Zanoja allá en el estado Barinas. Para poner un poco en contexto el tema del fenómeno de la Colombia humana, pues su característica, quiénes son los más activos, quiénes son los que más lo están motorizando, ese fenómeno que yo insisto, hay que verlo mucho más allá de lo que ha sido la candidatura de Gustavo Petro, sino verlo como un fenómeno que plantea una forma distinta de hacer política en Colombia y que desde esa perspectiva se está abriendo espacio, exigiendo democracia, exigiendo participación y exigiendo y reclamando su derecho a poder decidir. Vamos a compartirles algunos párrafos de otro artículo que trabajamos respecto al tema de Colombia para poner un poco en contexto, ¿no? Que dice: Colombia es un país en donde en medio de una campaña electoral se puede asesinar no uno ni dos, sino hasta 3 candidatos presidenciales. Para la campaña de 1990 fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro León Gómez, pero además allá mismo se pudo evitar la tragedia de Armero con saldo de 25.000 muertos aproximadamente en 1985 si las autoridades departamentales o nacionales hubiesen escuchado las advertencias realizadas por investigadores y habitantes de la región sobre el peligro que representaba el volcán Nevado del Ruiz. Algunos investigadores, por cierto, por aquel entonces le presentaron resultados de su trabajo al que por aquel tiempo era senador de la República, Iván Duque Márquez, creo que es el segundo apellido de él, que es el papá del actual candidato Iván Duque. En Colombia, en los últimos 100 años, no hizo falta una dictadura tipo Cono Sur para que más de 5.000 miembros de la organización política Unión Patriótica fuesen masacrados. Ni hablemos de los falsos positivos, de las muertes por el conflicto armado, de los asesinatos por narcotráfico, etc. Toda esta historia, impuesta a fuego y sangre, tiene un gran denominador común. Siempre han gobernado los mismos. Y siempre han gobernado con los mismos métodos, con las mismas armas y con el mismo discurso. Esta casta gobernante racista, autoritaria y mafiosa ha llevado a Colombia a índices de pobreza en donde solamente es superado por Paraguay y Bolivia, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entre las 10 naciones suramericanas. Esos mismos de siempre pretenden seguir gobernando y para las próximas elecciones presidenciales los nombres van desde Germán Vargas Llera, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez e incluso se haya presentado el ex procurador de la República, Alejandro Ordóñez. Son los rostros visibles de la continuidad de eso que en un momento de rabia e impotencia ante las cámaras de televisión, César Augusto Londoño calificó como país de, no voy a poder por cuestiones de ley y resorte, completar la frase. Nada más echando un breve vistazo, entre estos aspirantes nos encontramos con que Vargas Llera es nieto del expresidente Carlos Llera Restrepo, fue presidente en Colombia entre 1966 y 1970. Iván Duque es hijo, Iván Duque Escobar, es Escobar, yo había dicho Márquez. Iván Duque es hijo de Iván Duque Escobar, que se paseó desde gobernador de Antioquia hasta congresistas y ministro varios años. Marta Lucía Ramírez ha sido senadora, ministra de Comercio Exterior y hasta ministra de Defensa. Y así todos estos han desempeñado cargos de relevantes responsabilidades durante los gobiernos de turno. Para ellos, la política es una práctica elitista donde las diferencias no se dirimen por programas o ideas de fondo, sino más bien por cuáles son las vías más rápidas que les permitan ganar posiciones frente a cómo funcionan las cosas y a la renta que lubrica la economía y el poder. Por eso, difícilmente algunos de ellos y todo lo que representan puedan escapar a la narcopolítica.
Son actores de un sistema político ilegítimo, cundido en la corrupción, en el clientelismo mafioso y politiquero, partidos políticos en crisis, y la mayor constatación de tal afirmación son los índices de abstención electoral que normalmente superan el 55%. La reducción de ese índice tiene que ver con el nuevo fenómeno. Creo que lo citamos en el segmento anterior. Pero es innegable que el malestar general al nivel de la población viene buscando forma desde hace rato en cómo poder expresarse, y lo que antes era ahogado por la vía de la represión combinada con métodos equivocados de lucha de una izquierda que el tiempo fue demostrando su estruendoso fracaso, ahora se identifica con un cauce que tiene en las redes sociales y a un gran porcentaje de la juventud inmiscuidos en una dinámica que ve en la candidatura de Gustavo Petro una posibilidad concreta de poder manifestar desde la participación democrática su rechazo a una institucionalidad que ahoga a la mayoría de los casi 50 millones de colombianos. Es el nuevo fenómeno. Son trabajadores que ya no soportan más las condiciones perennes de trabajo tercerizado y precario, una juventud harta de no tener posibilidades mínimamente aceptables para poder llevar adelante sus proyectos, campesinos que sufren desde la indefensión total, el apoderamiento de sus tierras por parte de testaferros que además les asesinan por la vía de paramilitares, pueblos enteros con problemas de agua y falta de comida, indígenas que cada vez están más acorralados, y así toda una panorámica social cargada de indignación que ve en las propuestas de Petro una posibilidad real de poder encontrar soluciones a los grandes problemas. Gente cansada que mientras los medios de comunicación y los políticos tradicionales les advierten de los peligros de un esperpento llamado castrochavismo, les someten a la pobreza, el hambre, a la miseria, a la vez que entregan la riqueza del país a transnacionales que hasta se dan el lujo de instalar bases militares que no son amenazas fantasmales precisamente. Hay que recordar que en Colombia se instalaron desde hace años, durante el gobierno de Uribe, nada más y nada menos que 7 bases militares norteamericanas, y apenas hace 4 o 5 días el presidente Santos ha dicho que Colombia va a ingresar como miembro pleno a la OTAN. Es lo que se está por definir en Colombia y que ha puesto en alerta al capital financiero internacional en la región, porque mientras asimiló para sus planes al PSUV gobierno en Venezuela, se le ha atravesado una cuña inesperada para ellos en un lugar convencionalmente controlado para sus intereses. Petro perfectamente lo sabe y debe entender de igual manera que su programa de gobierno solo es viable en la medida que apueste por gobernar con el pueblo colombiano movilizado y organizado como sujeto fundamental, de cuya política debe dar entre sus primeros pasos la convocatoria de una constituyente, y los partidarios de su candidatura tienen que exigir que la mejor manera de defender sus propuestas políticas es siendo protagonistas directos como poder originario, convocando de manera amplia y democrática a todos los sectores a debatir de igual a igual con el mismo Petro, sin cheque en blanco, porque todo programa de gobierno que es perfectible, y sobre todo que hay que pelearlo porque la clase pudiente colombiana es la más cruenta de América Latina. Es la disyuntiva que en estos momentos está planteada en Colombia: o continuar con lo de siempre o apostar por lo nuevo. Y lo nuevo, indudablemente, que lo están encarnando esa juventud que se ha movilizado, esos sectores empobrecidos y expoliados históricos en Colombia, que ven precisamente por ahí en la candidatura de Gustavo Petro la posibilidad de poder empezar a plantear una Colombia distinta, una Colombia democrática, una Colombia alejada de la guerra, una Colombia con verdadera paz, una paz con justicia social, como dice el mismo Gustavo Petro, pero por lo menos así lo consideramos, y son las discusiones que tenemos con quienes por allá en el hermano país nos estamos relacionando, y dada la experiencia que nosotros tenemos acá en el proceso bolivariano, consideramos que a lo interno de la Colombia humana tiene que darse un gran debate. Yo creo que para poder llevar adelante el programa de gobierno y las reformas gruesas que está proponiendo el candidato de la Colombia humana, tiene que pasar por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Hay que recordar que Gustavo Petro fue constituyente en el año 91, que es fecha de la cual
data la actual constitución de la República de Colombia. Su constitución es del año 91 y Gustavo Petro por aquel tiempo resultó electo como constituyente. Creo que la Constitución colombiana, por supuesto, plantea una serie de artículos y derechos muy progresivos, pero los gobiernos siguientes, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, durante 8 años se encargaron de hacerles reformas vía el Senado, reformas, por supuesto, regresivas, y todo este marco de propuestas que está planteando el candidato de la Colombia Humana, todas esas reformas tienen que pasar precisamente por activar una Asamblea Nacional Constituyente y fundamentalmente por consultar al pueblo colombiano como poder originario. Yo particularmente veo muchas similitudes entre el fenómeno de la Colombia Humana con el fenómeno del proceso bolivariano en sus inicios acá en nuestro país, que luego encontró, para nosotros el proceso bolivariano tuvo su punto de inflexión o su gran apertura luego de los acontecimientos de febrero de 1989, o conocido como Caracazo, que dio apertura a una disposición de cambio a la gente. Y yo desde ese punto de vista veo ciertas similitudes. Yo veo una gran disposición de cambio instalada en un pueblo como el colombiano, que para mí no es casualidad que precisamente este fenómeno ha irrumpido luego de que se empezaron a dar las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. Esa guerra, Estado-guerrilla, siempre fue justificación, sirvió para ello, para que se cometiese cualquier atrocidad desde el Estado y desde cualquier cantidad de grupos armados, incluso con el surgimiento de los llamados paramilitares, que terminaron ahogando un espíritu de lucha contestatario, crítico, siempre presente en una sociedad como la sociedad colombiana, que incluso fue capaz de dar, desde el punto de vista de la intelectualidad o de la literatura, a autores como García Márquez, que escribió, por ejemplo, una obra como 100 años de soledad, donde plantea lo que ha sido la cruda realidad de la costa caribe colombiana, donde identifica la masacre de las bananeras, que fue una masacre llevada adelante entre la anuencia del gobierno de entonces, por allá en los años 30, con una compañía norteamericana, Fruit Company, algo así creo que era, si mal no estoy, donde fueron masacrados más de 1000 obreros. O sea, esa forma parte de la historia cruenta y trágica de un país como Colombia, que luego del asesinato del que entonces era caudillo del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, dio una apertura de enfrentamiento y de guerra, donde, repetimos, el gran sobre quienes han recaído todas esas grandes medidas y todos los resultados nefastos de esa guerra ha sido sobre el pueblo colombiano, que ahora está viendo una posibilidad de levantarse y de poder enrumbar sus propios caminos y sus propios destinos. Por lo menos hacia allá apunta, por lo menos hacia allá está encaminado, y por supuesto que las exigencias son enormes, y eso es muy saludable desde el punto de vista de la lucha y de poder construir alternativas para la región. Bueno, nos avisan que se nos acabó el tiempo por hoy. Les saludamos, les agradecemos mucho la paciencia por esta especie de monólogo, pero seguramente para la próxima semana sí vamos a contar ya con un invitado. Muchas gracias, de verdad, les queremos como siempre y nos encontramos el próximo lunes. Chao, hasta entonces. La democracia no puede existir sin el debate de las ideas y el respeto de las diversas opiniones. Te esperamos el próximo lunes en un nuevo Diálogo Alternativo con Gustavo Martínez Rubio.